Bienvenidos queridos amigos a nuestro informativo semanal. Hoy es 2 de marzo de 2014 y de una vez comenzamos, como de costumbre, con un resumen previo de nuestras noticias. Esta semana el Santo Padre estableció los criterios para la elección de obispos. Ha dicho que no sean cruzados de las propias batallas, sino que sean pastores con mucha paciencia. El Papa ha dado un gran paso en la modernización de la Curia Romana, creando un ministerio de Economía. Al frente ha puesto al cardenal Pell, arzobispo de Sídney. Esta semana y la próxima, los obispos españoles se encuentran en Roma, en la acostumbrada visita ad limina, en la que junto con el Vaticano analizan la situación eclesial del país. El Papa emérito Benedicto XVI ha escrito una carta donde aclara las dudas sobre su renuncia y a la vez apoya la legitimidad del Papa Francisco. El cardenal Müller ha dado una entrevista en donde aclara que la doctrina sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar no puede cambiar porque precisamente está basada en la enseñanza de Jesucristo. Pastores pacientes, próximos al pueblo, no cruzados de las propias batallas ni apologetas de las propias causas. Estos son los criterios que el Papa Francisco ha puesto para la elección de obispos. Obispos que no sean apologetas de las propias causas ni de cruzadas de las propias batallas y que no sean elegidos según eventuales escuderías, grupos o hegemonías. Obispos que se queden en sus diócesis y no se la pasen viajando para asistir a encuentros y congresos. El Papa Francisco concedió esta semana una audiencia inédita a la Congregación para los Obispos, el dicasterio vaticano que selecciona el episcopado de todo el planeta. Agradeció al cardenal prefecto Marco L., a los cardenales, a los obispos y a los oficiales en su tarea, generosa y comprometida, e indicó un largo discurso y de tono muy personal, los criterios y el sentido de la elección de los sucesores de los apóstoles. El Papa recordó que el obispo es, ante todo, un mártir del resucitado, no un testigo aislado, sino junto a la Iglesia. Su vida, así como su ministerio, deben hacer creíble la resurrección, la valentía de morir, la generosidad de ofrecer la propia vida y de consumarse por el rebaño están inscritos en el ADN del episcopado. La renuncia y el sacrificio son connaturales a la misión episcopal. Es importante, subrayó el Papa, reafirmar que la misión del obispo exige asiduidad y cotidianidad. Si éste no está firmemente anclado en Cristo y en su Iglesia, será sacudido continuamente por las olas que buscan de efímeras compensaciones y no ofrecerá al rebaño ningún reparo. Y por ello el pontífice destacó la actualidad del decreto de residencia del Concilio de Trento, sobre el cual invitó a la Congregación para los Obispos a escribir un texto. Un australiano, el cardenal Pell, será el nuevo encargado de las finanzas del Vaticano, que por fin se reúnen en un solo organismo. Monseñor Lucio Vallejo, español, será el secretario del mismo organismo. La tercera ronda de reuniones entre el Papa Francisco y los 8 miembros del Consejo de Cardenales, celebrada la pasada semana en el Vaticano, ha dado sus primeros frutos: la creación de un Ministerio de Economía encargado de supervisar todos los asuntos financieros y administrativos de la Santa Sede. Este nuevo organismo, que acaba con la descoordinación entre las cuentas de los alrededor de 230 entes vaticanos, estará presidido por el cardenal australiano George Pell, hasta ahora arzobispo de Sídney, uno de los miembros del grupo de purpurados encargado de ayudar a Francisco en el gobierno de la Iglesia Católica y en la reforma de la Curia Romana. El número 2 de la Secretaría de Economía, como ha bautizado este nuevo organismo el Papa con su motu propio, Fidelis Dispensator et Prudens, es el español Lucio Ángel Vallejo Balda, hasta ahora secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede. Al mismo tiempo que este nuevo ministerio, el pontífice crea un nuevo Consejo de Economía formado por 8 cardenales y 7 laicos expertos en estos temas, provenientes de varios países. Este organismo sustituye al llamado Consejo de los 15, la institución creada por Juan Pablo II para que las iglesias locales estuvieran representadas en el control de los balances de la Santa Sede. El ministerio, guiado por el cardenal Pell, tendrá autoridad sobre todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esto significa que se coloca por encima de la Administración para el Patrimonio de la Sede Apostólica, cuya labor como Banco Central del Vaticano queda confirmada.
Los obispos españoles se encuentran en Roma en la acostumbrada visita ad limina que hacen los obispos de manera quinquenal para revisar cómo está la situación eclesial de sus respectivos países. Esta semana empezó la visita ad limina apostolorum que los 83 obispos españoles realizarán al Papa Francisco hasta el próximo 8 de marzo. Como ya se informó en una nota previa, los obispos la efectuarán en dos grupos. El primero hasta el 3 de marzo, de 44 obispos, y el segundo del 3 al 8 de marzo, 39 obispos. Uno de los días clave de la visita será el lunes 3 de marzo, cuando se celebrará la audiencia con el Santo Padre. En esta audiencia están previstas unas palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco Varela, y un discurso del Papa Francisco. Asimismo, durante la visita, los obispos tendrán ocasión también para encontrarse con los responsables de los distintos dicasterios de la Curia Romana y celebrarán una misa en la Basílica de San Pedro y otra en la de San Pablo Extramuros. Con esta visita, la primera de los obispos españoles desde el final del pontificado de Juan Pablo II, se visibiliza la unidad y la comunión de los sucesores de los apóstoles con el sucesor de San Pedro y de las iglesias locales con la Iglesia Primada de Roma. El Papa emérito Benedicto XVI ha roto silencio. Tras un año de retirado, ha enviado una carta al diario La Stampa, en donde asegura que son absurdas las especulaciones que afirman que tras su renuncia hubo conspiraciones o presiones. Benedicto XVI contestó así al vaticanista de La Stampa, Andrea Tomielli, quien le había enviado algunas preguntas sobre las razones que le habrían impulsado a la renuncia. La única condición de la validez es la plena libertad de la decisión. Las especulaciones sobre la invalidez de la renuncia son simplemente absurdas, escribe el Papa emérito, cuya renuncia al pontificado se hizo efectiva el 28 de febrero. Esta fue la respuesta de Benedicto a las especulaciones sobre que detrás de su renuncia, que él justificó por motivos de edad y falta de fuerzas el 11 de febrero del año pasado, estuviesen las presiones y divisiones de una parte de la Curia Romana, divisiones que quedaron patentes tras el caso Batilic, cuando su mayordomo personal, Paolo Gabriele, filtró a la prensa algunos documentos privados. Pero Benedicto XVI explicó en un libro entrevista con Peter Sival que no se abandonaba la nave mientras se abatía una tormenta sobre el mar, y por ello la renuncia llegó tras el proceso y la condena de Gabriele y cuando terminó la investigación encomendada a los 3 cardenales. Benedicto XVI también confirmó la carta enviada al teólogo suizo Hans Kuhn, en la que aseguraba que está unido a Francisco por una gran identidad de visión y por una amistad de corazón, y que su única y última tarea es apoyar su pontificado en la oración. Pero además en la carta el Papa emérito responde sobre la decisión de mantener su vestimenta blanca. Mantener el hábito blanco y el nombre Benedicto es por ser práctico. En el momento de la renuncia no había otros vestidos a disposición. Por lo demás, llevo el hábito blanco de forma claramente diferente al del Papa. También aquí se trata de especulaciones sin el mínimo fundamento. Respondió así a las críticas de conservar el color de los papas. El cardenal Müller ha querido aclarar en una entrevista las dudas o las confusiones que se han creado sobre la doctrina de la comunión de los divorciados vueltos a casar sin conseguir la nulidad. Estas son sus palabras. El divorcio no es un camino para la Iglesia, está por la indisolubilidad del matrimonio. He escrito mucho sobre eso y también la Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho muchos documentos. El Concilio Vaticano II ha dicho mucho sobre el matrimonio y la doctrina de la Iglesia es muy clara. No se trata de mi opinión. Tenemos la doctrina de la Iglesia que se expresa en el Catecismo, en el Concilio de Trento, en el Concilio Vaticano, en otras declaraciones de nuestra congregación. La pastoral no puede tener un concepto distinto respecto a la doctrina. La doctrina y la pastoral son lo mismo. Jesucristo como pastor y Jesucristo como maestro, con su palabra, no son personas diversas. Se pueden buscar nuevos caminos, pero no contra la voluntad de Jesús. La misericordia de Dios no va contra la justicia de Dios. El matrimonio es un sacramento que establece el vínculo indisoluble entre los dos cónyuges. Los nuevos caminos deben profundizar en el conocimiento de la doctrina.
Muchos no la conocen y piensan que el matrimonio es solo una fiesta que se celebra en la Iglesia, pero los cónyuges se comprometen a vivir juntos integralmente, en el cuerpo, en el sexo, en el alma, en la fe, en la gracia de Dios. Debemos ayudar también a las personas que están en una situación muy difícil, pero si el matrimonio es indisoluble, no podemos disolver el matrimonio. No es una solución, puesto que el dogma de la Iglesia no es una cierta teoría hecha por algunos teólogos, sino que es la doctrina de la Iglesia, nada menos que la palabra de Cristo, que es muy clara. Yo no puedo cambiar la doctrina de la Iglesia. Es lamentable que muchos no conozcan la doctrina de la Iglesia, pero no podemos reducir la revelación y la palabra de Cristo porque muchos católicos no conozcan la realidad. Hay muchos que no participan en la misa dominical porque no saben el valor que tiene para su vida. No podemos decir como consecuencia que la misa no es importante. Sería paradójico que la Iglesia dijese, dado que no todos conocen la verdad no es obligatoria para el futuro. Esta semana, en nuestro comentario editorial, el Padre Santiago nos habla sobre el debate que se ha suscitado sobre la doctrina de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Quisiera seguir esta semana reflexionando sobre la pretensión de dar la comunión a los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad matrimonial. Es un debate de fondo que se ha planteado y que, más allá de los casos particulares de una cierta importancia, no cabe duda, porque afectan a personas concretas, está abriendo la posibilidad de que se comulgue, se tome la comunión sin estar en estado de gracia. Esta es la cuestión de fondo, porque naturalmente me parece que a todos nos resulta evidente que si se permite en determinados casos, inmediatamente, como decía la semana pasada al hablar de la rendija en la puerta, hay que plantearse por qué no se va a permitir en otros casos. Es decir, si se permite a una mamá que quiere comulgar cuando su niño hace la primera comunión, ¿por qué no se va a permitir a una persona que está viviendo una relación que quizá no se puede casar porque hay unos problemas económicos para ello, o a una persona que a lo mejor se encuentra en unas condiciones, por ejemplo, de corrupción o de aborto, pero que está arrepentido por lo que ha hecho, pero no puede confesarse por cualquier causa? Es decir, una vez que se da una explicación para un caso, evidentemente se va a poder emplear esta misma explicación para el resto de los casos. Estamos, por lo tanto, ante una cuestión de fondo, partiendo de un caso concreto que implica, de hecho, la aceptación de alguna manera, el relativismo en la conciencia moral. Yo decido por mí mismo, en función de mis circunstancias, en función de mi propia opinión, qué es bueno y qué es malo, y si estoy o no estoy en pecado mortal, en estado de gracia. Es decir, decido por mí mismo de forma subjetiva qué es el bien y qué es el mal, y cuándo estoy o no en pecado mortal, en estado de gracia. Sobre este tema, esta semana ha habido dos intervenciones muy importantes. Una de ellas nada menos que del prefecto de Doctrina de la Fe, el recién nombrado cardenal Miller. El cardenal Miller, es decir, una persona que tiene un peso dentro de la Iglesia y dentro de la fe, habla de la trampa a que se nos quiere conducir enfrentando la misericordia con la verdad. Y dice el cardenal que Jesucristo, buen pastor, es decir, el buen pastor de la misericordia que va en busca de la oveja perdida, no es distinto del Jesucristo buen maestro. Es decir, el maestro es el mismo que el buen pastor. No hay dos Jesucristos. No hay un Jesucristo contra otro Jesucristo. No está el Jesucristo buen pastor de la misericordia que es enemigo o va en contra del Jesucristo buen maestro que nos enseña la verdad. Hay un solo Jesucristo que es a la vez buen pastor y maestro. Por lo tanto, la misericordia no puede ir contra la doctrina. La doctrina es misericordia. Otra cosa distinta será la forma de presentar la doctrina. Pero la doctrina es ya misericordia, y la mejor misericordia que podemos hacer es mostrar, por supuesto con toda la caridad del mundo, la verdadera doctrina. Creo que es una aportación muy interesante al debate.
La otra viene de un periodista, Sandro Magister, un prestigioso periodista italiano, que en su reflexión sobre este tema y sobre el debate introducido por las afirmaciones del cardenal Casper, a las cuales yo me refería la semana pasada, dice que se está produciendo algo semejante a lo que ocurrió durante el Concilio Vaticano II. Dice, había dos concilios, el concilio que se vivía dentro del aula conciliar y el concilio que se vivía fuera a través de los medios de comunicación y que era alimentado estratégica y muy inteligentemente por algunos padres conciliares. De tal forma que se ha lanzado ya la piedra, se va creando un estado de opinión gracias a esos medios de comunicación y se van creando situaciones de hecho que después resultará extraordinariamente difícil dar marcha atrás sobre ellas, porque ya se ha creado una praxis, una costumbre, un hábito, una forma concreta de actuar. Y advierte Magister contra este sínodo sobre la familia de hecho a través de los medios de comunicación que se está intentando poner en marcha, equivalente a aquel concilio de hecho que no era el concilio que se celebraba dentro del aula conciliar. Es decir, se está creando una opinión pública, se está poniendo en marcha una maquinaria como una especie de bola de nieve que se tira desde lo alto de la montaña, utilizando, como he dicho, casos lacrimógenos, casos muy sensibles, casos ante los cuales la opinión pública, incluso la opinión pública católica, va a actuar moviéndose por el sentimiento y por el corazón, moviéndose por una malentendida misericordia, para crear algo que después va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy impopular dar marcha atrás. Hay que tener esto muy en cuenta para poder ver exactamente lo que está pasando y a dónde se quiere conducir a la Iglesia. A mí me recuerda mucho esto que dice Sandro Magister a los llamados juicios paralelos que sufren algunas personalidades públicas. Es decir, ante determinados hechos filtrados a la prensa, se crea un juicio en la opinión pública que hace luego muy difícil al juez que tiene que hacer justicia administrar rectamente el caso, porque si le da la absolución, queda muy mal porque la opinión pública ya lo ha condenado. Y a veces lo ha condenado sin tener en cuenta todas las circunstancias. Creo, repito, que es un momento para tener mucha calma, para hablar con argumentos teológicos y no con argumentos lacrimógenos, y es un momento, vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, para rezar muchísimo. Es un momento de oración por la Iglesia, por el Papa, por los cardenales. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Estas han sido las noticias más importantes de esta semana. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, consulte nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Yo me despido de ustedes deseándoles una bonita semana y hasta la que viene, si Dios quiere.